En Yoyo Jonas, como todos los sábados en Ecología y Medio Ambiente, el día de hoy vamos a ver una película que se llama Mi Gran Amigo Joe. Esta película nos cuenta la historia de una niña que se llamaba Jill Jones, quien había crecido en la selva, en una selva en África, a lo lejos, y creció junto a su mamá. Toda su infancia y toda su vida la vivió dentro de la selva, rodeada de leones, de tigres y de animales. Lo que pasa es que su mamá era una doctora veterinaria que estudiaba diferentes tipos de fauna. Entonces se enamoró tanto del lugar, de este lugar paradisíaco, que se fue a vivir allá junto a su hija. La niña en ese entonces tenía tan solo 7, 8 años, cuando sucedió un evento muy, muy triste para ella. Resulta que vinieron muchos cazadores a querer cazar a gorilas bebés aquí a la selva. Y resulta que los lugareños avisan a la doctora y le dicen que estaban queriendo cazar a bebés gorilas. Entonces la doctora junto a otras personas del lugar van a querer evitar esta cacería ilegal. Y en ese trajín, lastimosamente ella resulta herida con una herida de bala y muere. No antes, sin despedirse de su hija y decirle que la quería mucho y prometerle, bueno, en realidad hacerle prometer a su hija, que tan solo tenía 7, 8 años, que iba a cuidar de Joe. ¿Quién era Joe? Resulta que Joe era un bebé gorila, que era el mejor amigo de Jill, que había crecido junto a él y que era parte de una familia gigantesca de gorilas. Sin embargo, Joe estaba súper acostumbrado y súper familiarizado con los humanos. Joe crece siendo un poco más sociable con las personas y nadie iba a imaginar que Joe a una edad adulta iba a ser un gigantesco gorila. Una vez que la mamá de Jill muere, el cazador que le había disparado, que le había provocado la muerte y que quería cazar a estos gorilas y sobre todo al bebé Joe, que era un bebé gorila, resulta atacado porque en su afán de querer cazarlo, Joe prácticamente le arranca uno de los dedos. Entonces, en ese momento los cazadores no pudieron lograr su objetivo de cazar a Joe y a otros bebés gorilas, pero él promete que iba a volver por venganza. Pasaron muchos años y Jill ya tenía como 18, 19, 20 años más o menos, y Joe era un gigantesco gorila que llamaba mucho la atención de los extranjeros y sobre todo de los turistas que querían ver a este gigantesco gorila, y algunos otros querían llevarlo a un zoológico para que sea como un atractivo turístico para los visitantes. En todo este trajín, Jill, quien era la mejor amiga de Joe y quien creció prácticamente con Joe al lado, se convierte en su defensora, porque además esa fue la promesa que ella le hizo a su mamá. Así que de repente un día llega al lugar un doctor veterinario que sobre todo se encargaba de investigar todo esto de la fauna y que había escuchado la leyenda de que en ese lugar había un gorila gigantesco que era un poco raro en su especie, que no se había logrado adaptar a su familia de gorilas que estaban súper adentro de la selva, y él salía de vez en cuando a socializar con los humanos. Entonces él había escuchado esta leyenda o este rumor y quería conocerlo. Él no tenía ninguna intención de cazarlo. Obviamente se llega a topar con Jill, quien era la defensora de Joe, y aunque al principio tuvieron una relación un poco tensa, luego se volvieron amigos. Lo increíble de esta película es que nos refleja la realidad que viven prácticamente todos los animales, toda la fauna silvestre hoy en día, desde hace muchos años en el planeta, que son víctimas de personas que los ven como atractivos turísticos y los sacan de su hábitat para llevarlos a un zoológico o a lugares con un hábitat falso para que puedan ser una distracción para la gente, cuando en realidad no se dan cuenta del daño que le están haciendo. En el caso específico de Joe, la gente del lugar le empieza a decir a Jill que iban a venir muchos cazadores, que era muy peligroso que Joe se quede en ese lugar porque ella no iba a poder cuidarlo de por vida.
y Joe tampoco iba a poder defenderse por sí mismo porque se había vuelto tan cercano a los humanos que había perdido sus habilidades para defenderse y para vivir en lo profundo de la selva, por ejemplo. Entonces siempre estaban acechados por estos cazadores, cazafortunas que querían cazar a Joe y a otras especies en peligro de extinción. Engañada por una persona que ya antes había querido cazar a Joe, quien se presenta como un buen amigo de su mamá y le engaña y le dice historias falsas y además la convence de que puede llevar a Joe a un zoológico donde iba a estar mucho más seguro y mucho más tranquilo y supuestamente iba a ser un lugar lo más cercano posible a su hábitat. Lastimosamente Jill cae en la trampa y decide llevar a Joe hasta Los Ángeles en Estados Unidos, supuestamente en un zoológico súper gigante que iba a estar ambientado para que Joe se sienta como en su hábitat, lo cual era completamente falso, porque al llegar al lugar Joe se siente súper reprimido, empieza a deprimirse porque se da cuenta de que no estaba en su hábitat y por ende empieza a desarrollar una personalidad un poco violenta con las personas. Y pasan muchas cosas en la película, muchos episodios tristes también, pero que nos abren un poco la mente y nos hacen pensar en la importancia que debe tener la vida silvestre para todos nosotros, en lo importante que es respetar el hábitat de los animales silvestres. Muchas veces nosotros nos encontramos con, pueden ser monitos o pueden ser zorros que parecen perritos que los puedes criar en tu casa, pero no es así. Y muchas veces pensamos que los estamos haciendo un favor porque los vamos a atender bien, porque les vamos a dar cariño y demás, pero no nos damos cuenta que en realidad esos animales tienen un hábitat y que no tenemos por qué sacarlos de ahí, ni siquiera para que sean nuestras mascotas. Lo importante es respetar el hábitat de los animales silvestres, tratar de cuidarlos de los cazadores, que nunca van a faltar porque siempre van a querer ir detrás de pieles, detrás de su carne y demás para comercializarlos, pero lo importante es respetar la fauna silvestre. Y eso es lo que nos enseña esta película, en una historia muy bonita, de una amistad muy rara entre una niña y un bebé gorila, pero que nos enseña a la importancia de respetar la ecología y la vida silvestre de los animales. Así que espero que esta película les guste tanto como me gustó a mí y los espero la próxima semana para ver muchas más películas interesantes.